¿Qué es lo más inquietante que has visto en el mar? No fue tanto lo que vi, sino lo que viví. Una vez estaba navegando por el Golfo de Alaska durante un temporal de noviembre. Las olas alcanzaban hasta 35 pies de altura, con algunas crestas llegando a los 45. Algo poco común en el barco diésel eléctrico en el que me encontraba era que el ciclo convertidor se disparara. Cuando eso ocurría, el barco perdía completamente la energía y la propulsión de forma temporal hasta que algunos electricistas lograban reiniciar todo. Y eso fue exactamente lo que pasó en medio de aquel temporal. Es difícil explicar lo extraño que se siente que la embarcación en la que estás, de repente, quede en un silencio total, tanto que puedes oír claramente las olas golpeando el casco y el metal doblándose y flexionándose. Saber que estás completamente a merced del mar. Saber que, si el barco perdía su orientación y quedaba atravesado respecto a las olas, existía una posibilidad real de que volcara. Cuando estás en el mar es fácil olvidar que lo único que te mantiene con vida es un montón de acero soldado entre sí. En ese momento lo tuve muy presente y me hizo sentir diminuto. Por suerte, entrenábamos con frecuencia para situaciones así y logramos restablecer todo relativamente rápido. Otra ocasión que recuerdo fue cuando el barco recibió el impacto de una ola rebelde. Son absolutamente reales, y estoy convencido de que explican una enorme cantidad de naufragios. Era de noche y yo estaba en el puente de mando. Estábamos atravesando una tormenta y recibiendo las olas de frente, sin visibilidad. Cuando el barco se mueve, normalmente sigue un patrón bastante estándar, subes por una ola durante un rato y luego desciendes por ella durante otro. Pues bien, empezamos a subir una ola y llegamos al punto en el que deberíamos haber comenzado a descender, pero seguimos subiendo y subiendo. Y entonces ocurrió. Empezamos a caer por la parte trasera de esa ola gigantesca. Todos nos preparamos como pudimos e intentamos sujetarnos de algo, pero aún así terminamos en el suelo. Todo lo que no estaba asegurado para la navegación cayó a nuestro alrededor, manuales, mesas, computadoras, impresoras, lo que sea. Nuestro capitán, que estaba durmiendo, llamó al puente preguntando si habíamos chocado con algo. Despertó a toda la tripulación. Las olas rebeldes son reales, y son aterradoras. No puedo imaginar estar en una embarcación más pequeña o recibir una de esas olas de costado. Estuve en la Marina de los Estados Unidos durante unos 10 años y acumulé decenas de miles de millas en el mar a bordo de un portaaviones. Pasé incontables noches en la cubierta de vuelo, en plena madrugada y en medio del océano. Lo más inquietante, una enorme zona del océano brillando. Brillando como si fuera residuo nuclear en Los Simpson. He visto algas bioluminiscentes de varios tipos y esto no se parecía en nada a eso. Nunca había visto algo así antes ni lo he vuelto a ver desde entonces. Lo más extraño, a cientos de millas de cualquier tierra firme, había un incendio masivo sobre el agua. Parecía la parte superior de una refinería de gas, pero en medio del mar, sin nada debajo más que agua. Las llamas se elevaban varios pisos de altura. Lo más triste, un compañero marinero intentando saltar por la borda. Al parecer había recibido un correo del tipo Dirion, junto con fotos de su esposa siéndole infiel, y decidió que quería terminar con todo. Estábamos en la zona para fumadores, me pidió un cigarrillo y luego preguntó la hora. Le dijimos que eran las 23 horas. Respondió, suena como un buen momento para morir, y en un solo movimiento intentó lanzarse por encima de la pared que llegaba a la altura del pecho, con una abertura directa hacia el mar. Por suerte fuimos más rápidos que él. Le agarramos las piernas, lo derribamos y prácticamente lo inmovilizamos entre varios hasta que llegaron los más, es decir, la policía naval de la Marina. Me rompió el corazón porque era un buen tipo. Nunca volví a verlo. Lo transfirieron del barco poco después. No sé qué habrá sido de él, pero espero que esté mejor. Lo más gracioso, 2 peces voladores chocando en pleno aire.
Estaba fumando cuando navegábamos por el Golfo Pérsico y vi a los peces volar desde bastante lejos, directo uno hacia el otro. Recuerdo haber pensado, no hay forma de que se vayan a chocar, y de pronto se estrellaron entre sí y cayeron al agua de golpe. Me quedé llorando de la risa, pero nadie más lo vio. Todos pensaron que yo era un raro, pero fui testigo de un pequeño milagro de la naturaleza. Hace unos 20 años. En el MV Explorer, que desde entonces se hundió, navegando cerca del Círculo Antártico, rodeando icebergs y ocasionalmente tocando tierra. El MV Explorer era un barco de expedición turística diseñado para viajes a zonas remotas como la Antártida. No era un buque militar ni de carga, sino un crucero relativamente pequeño que llevaba pasajeros a explorar regiones polares, observar la fauna y desembarcar en lugares aislados. Años después, en 2007, el barco chocó contra hielo y terminó hundiéndose en esas mismas aguas, aunque toda la tripulación y los pasajeros lograron sobrevivir. En aquel entonces, sin embargo, seguía navegando con normalidad. Entramos en una pequeña bahía y allí, entre el hielo y la costa, había un velero sin ningún tipo de identificación. Lo cual ya es raro, porque normalmente los yates tienen algún tipo de marca o nombre visible. Para hacerlo aún más extraño, no respondían a ningún intento de contacto por radio. Aunque yo no estuve presente en la conversación y ha pasado mucho tiempo, parte de la tripulación se acercó en una lancha Zodiac y les negaron el permiso para abordar. Así que, básicamente, había un velero, no especialmente grande, sin identificación alguna, merodeando en las aguas inhóspitas de la Antártida, y no querían ayuda ni contacto con nadie. Muy, muy raro. No fue algo aterrador, pero sí totalmente extraño. Dos barcos chinos, pequeños y viejos, como pesqueros tradicionales, encontrándose en medio del Océano Atlántico, aproximadamente a media milla detrás de nosotros. Fue algo muy aleatorio. Estábamos en aguas internacionales, pero increíblemente lejos de China. Hasta el día de hoy sigo preguntándome qué demonios hacían allí. No tenían sistema de identificación automática, es decir, el sistema que permite a los barcos transmitir su ubicación y datos para ser identificados por otras embarcaciones. El primero en acercarse pasó junto a nosotros como si estuviera comprobando quiénes éramos y si manteníamos nuestro rumbo, éramos un velero, y luego se dirigió directamente hacia el otro barco y se acopló a él. Tal vez tráfico de drogas, tal vez pesca. Pero sí, estaban extremadamente lejos de su puerto oficial más probable y todo resultaba bastante raro. Literalmente era en medio de la nada, alrededor de 10 grados al norte del Ecuador, así que no era precisamente una ruta de pesca típica. Lo más inquietante que he visto definitivamente ha sido verme a mí mismo y a otros compañeros de tripulación perder la cordura. En un viaje particularmente horrible, todo lo que podía salir mal salió mal y terminamos sin comida, sin agua y sin dormir durante una cantidad de tiempo muy poco saludable. Todo comenzó con alucinaciones auditivas. Los barcos son ruidosos, y cuando estás perdiendo la cabeza empiezas a creer que esos ruidos te están hablando. Yo escuchaba a niños riendo, un coro cantando y, lo más perturbador de todo, cierto sonido de agua golpeando parecía llamarme por mi nombre desde el mar. Si a eso le sumas las alucinaciones visuales, la situación se vuelve realmente aterradora. En un momento estuve convencido de que estábamos en el desierto, con arena por todas partes y montañas a lo lejos. Otro miembro de la tripulación entró en pánico y nos dijo que estábamos a punto de chocar contra un edificio de apartamentos. Lo más espeluznante que vi fue un cerdo volador completamente negro, con ojos rojos, posado en la proa. Pero creo que lo más aterrador fue cuando alguien se convenció de que habíamos perdido a parte de la tripulación por la borda. Se convirtió en una discusión delirante y masiva sobre dónde estaba cada uno, aun cuando todos estábamos presentes. Ese viaje fue brutal, y el capitán nos puso en una situación terrible por pura incompetencia.
Fuera de eso, hubo una vez en la que vi 3 barcos gigantescos en la distancia sin ninguna luz y que no aparecían en el sistema de identificación automática, es decir, el sistema que permite rastrear e identificar embarcaciones en el mar. De repente, desaparecieron. Fue extremadamente inquietante. Hace años, unos amigos y yo viajamos a Tailandia y realizamos varias excursiones en barco con un capitán local. Una de las noches salimos a navegar y estaba completamente oscuro, salvo por las luces verdes que provenían de los grandes barcos pesqueros comerciales a lo lejos. Nos detuvimos un rato para disfrutar del paisaje y comer algo cuando empezó a llover. El capitán pensó que lo mejor era regresar, pero enseguida se dio cuenta de que la hélice del barco no funcionaba y algo se había quedado atrapado en ella. Se colocó una linterna frontal en la cabeza, agarró un cuchillo y se lanzó al agua. Estuvo desaparecido durante un buen minuto, que se sintió como una eternidad mientras nosotros nos agrupábamos tratando de entender qué estaba pasando. El miedo empezó a aparecer mientras esperábamos. De pronto volvió a salir a la superficie, jadeando, y nos contó que poco después de saltar había perdido la linterna. Tuvo que abrirse paso literalmente a tientas bajo el agua hasta la hélice, palpando en la oscuridad total, hasta encontrar y cortar una lona de plástico que se había enrollado alrededor de la hélice. La liberó y luego logró regresar a la superficie completamente a oscuras. Fue una mezcla extraña de emociones, estábamos totalmente impresionados por la demostración de sangre fría y habilidad que acabábamos de presenciar, aliviados de que hubiera regresado. Pero también inquietos al imaginar qué habría pasado si no lo hubiera logrado. Estaba en un barco con fondo de vidrio en la década de 1970, frente a la costa de Oahu, en Hawái. Habíamos salido para ver una manada de ballenas. El capitán del barco era un viejo hawaiano curtido, con la piel tostada por el sol hasta adquirir el color de la caoba. Era una embarcación antigua, adaptada con fondo de vidrio y bancos para los pasajeros. Mientras dejábamos el muelle, él narraba todo por un sistema de megafonía. Avanzamos durante unos 30 minutos y la vista a través del fondo del barco fue decepcionante, solo largas corrientes de burbujas que lo cubrían todo. Finalmente detuvo la embarcación y entonces la vista se volvió simplemente increíble. El capitán señaló una manada de ballenas a aproximadamente un cuarto de milla de distancia. Estaban jugando, sumergiéndose y saltando fuera del agua. Él explicaba sus comportamientos mientras mantenía una distancia prudente. Era bastante impresionante. De pronto, todas las ballenas se sumergieron y desaparecieron. Unos momentos después emergieron otra vez, pero justo al lado de nuestro barco. Nadaban a nuestro alrededor, se sumergían, saltaban y nos salpicaban con agua. Los niños reían y todos pensaban que formaba parte del espectáculo. Estaban tan cerca que parecía que podías tocarlas. El capitán nos decía lo afortunados que éramos por verlas tan de cerca. De repente, el ambiente cambió cuando comenzaron a golpear el casco del pequeño barco. La gente se deslizaba de un lado a otro, algunos cayeron al suelo, los niños empezaron a llorar. Lo más revelador fue que el capitán dejó de narrar y tenía una expresión de terror absoluto en el rostro. Recuerdo haber pensado que tendría que pasar para asustar a un hombre así, y que si él estaba aterrorizado, probablemente nosotros también deberíamos estarlo. Tan rápido como aparecieron, las ballenas desaparecieron. Simplemente se fueron. La gente se levantó como pudo y volvió a sentarse, las madres consolaban a sus hijos y emprendimos el regreso al muelle. El capitán volvió a hablar por la megafonía e intentó restarle importancia a lo que había sucedido, pero se notaba un temblor en su voz mientras regresábamos a la costa. Trabajé durante un tiempo como pescador de atún. Pasaba entre 3 y 4 semanas en el mar cada vez, con unos 3 días completos de viaje continuo, 24 horas al día, para llegar al lugar donde pescábamos. Éramos solo 2 personas a bordo, yo y el capitán, un pescador de 5ª generación.
Tengo tantas historias de cosas increíbles que podría estar toda la noche contándolas, pero una ocurrió cerca del final de la temporada. Nos aventuramos más lejos de lo que debíamos, a más de 100 millas náuticas de la costa, en un lugar donde no teníamos absolutamente nada que hacer con un arrastrero de apenas 37 pies de eslora. Y entonces nos atrapó una tormenta fuerte. Apenas tuve tiempo de cubrir con cuidado todas las ventanas antes de que el barco empezara a tragarse el mar. Cada vez que descendíamos por una ola de unos 12 pies de altura, el primer tercio de la embarcación se sumergía completamente bajo el agua antes de volver a salir a la superficie. Solo para subir por otra ola y repetir lo mismo, una y otra vez, mientras las olas se hacían cada vez más grandes y la situación empeoraba. Básicamente, el capitán y yo nos quedamos dentro de la cabina, sujetándonos con cada impacto, mirando fijamente el radar con la esperanza de mantener la posición adecuada para recibir las olas de frente y evitar que el barco se volcara. Después de unos minutos, y al ver el miedo que emanaba de aquel pescador de quinta generación, simplemente acepté que iba a morir allí. La experiencia de aceptar eso, junto con lo que estábamos viviendo, tuvo un efecto profundo en mi forma de ver las cosas y en cómo he vivido la vida desde entonces. Al final logramos salir de esa situación y apenas hablamos mucho entre nosotros después. Hay muchas historias de aquella época, pero esta fue, diría yo, la más inquietante. Estaba a unos 2 kilómetros mar adentro, frente a la costa de Australia Occidental, pescando en kayak en medio de la nada. Tiré una caña al agua por accidente y, sin pensarlo, me quité el chaleco salvavidas para lanzarme a recuperarla. La perseguí una buena distancia antes de rendirme. Cuando volví a la superficie, el kayak ya estaba a unos 15 o 20 metros, empujado por mucho más viento del que había notado. Apenas logré nadar de regreso, dándolo todo mientras el kayak seguía alejándose. Ese día estuve a punto de morir por una simple caña de pescar y una decisión impulsiva. Edición, nunca imaginé que tanta gente reaccionaría a esto. Para el mismo viaje por carretera en Australia Occidental, en algún punto al sur de Karrata. Era el día después del día de Australia y cargaba una resaca terrible, con 46 grados Celsius de temperatura. En esa zona no hay prácticamente nada entre pueblos. Habían colocado un desvío para sacar a los autos de la carretera principal y evitar un incendio forestal. Giré siguiendo esa señal, pero no encontré ninguna otra indicación. El camino de tierra por el que iba ahora se dirigía directamente hacia el humo. Seguí avanzando, esperando encontrar en cualquier momento un giro en otra dirección. Al subir otra loma, ya no solo veía humo, sino también las llamas del frente del incendio. Evidentemente ese no era el desvío correcto. Así que giré la furgoneta rápidamente, sin darme cuenta de lo blando y arenoso que era el borde del camino. La furgoneta quedó atascada hasta los ejes, incómodamente cerca del incendio forestal. Después de aproximadamente una hora intentando sin éxito sacarla, empecé a caminar en busca de ayuda, hacia cualquier lugar donde pudiera encontrarla. Aunque no había visto más que desierto durante al menos 20 kilómetros. Ingeniosamente fabriqué un carrito improvisado con las dos mitades de mi remo y las ruedas del kayak para poder llevar conmigo 20 litros de agua. Pero en medio del pánico olvidé por completo que tenía una baliza satelital de emergencia, un dispositivo de localización personal por radiofrecuencia diseñado exactamente para este tipo de situaciones. Finalmente me rescataron un par de horas después unos bomberos que estaban colocando señales de carretera cerrada. Mi hermano solía trabajar en cruceros como fotógrafo. Trabajó varias veces en el Queen Elizabeth II, un famoso transatlántico británico de la compañía Cunard que durante décadas realizó viajes de lujo y cruceros alrededor del mundo. En la mayoría de los viajes simplemente hacía el trayecto de ida y vuelta, pero en el crucero mundial de ese barco trabajaba hasta Hong Kong y la compañía le daba el dinero del vuelo de regreso a casa. En lugar de tomar el vuelo, conseguía trabajo en otro barco que regresara al Reino Unido, lo que le daba un dinero extra. Así que,
En una de esas ocasiones, consiguió trabajo como marinero de cubierta en un buque portacontenedores que iba de Hong Kong a Southampton. La tripulación era rusa. Todos se llevaban bien, claro, pero por su experiencia en entornos marítimos él entendía la diferencia entre trabajar de forma segura y hacerlo de forma peligrosa. Y aquellos rusos tenían la costumbre de hacer las cosas de manera bastante arriesgada. Apenas unos días después de salir de Hong Kong, uno de los tripulantes se enfermó gravemente y necesitaba ser llevado al hospital más cercano. Estaban fuera del alcance de cualquier evacuación en helicóptero, así que enviaron un mensaje por radio para ver si algún barco cercano se dirigía de vuelta hacia Hong Kong. Había uno, y al poco tiempo se prepararon para amarrarse a otra embarcación y transferir al enfermo mediante un cabrestante. El problema fue que algunos de los marineros de cubierta no estaban bien entrenados. Uno de los rusos se colocó entre el cabo de amarre y el costado del barco. Con el mar agitado, esa cuerda se movía violentamente de un lado a otro. Mi hermano me contó que en el instante en que lo vio supo que algo terrible iba a ocurrir. Cuando la línea se tensó de golpe, cambió bruscamente de dirección y lo aplastó contra el costado del barco a la altura de los muslos. Al seguir desplazándose por la cubierta, le cercenó ambas piernas como si fuera un cuchillo atravesando mantequilla. Mi hermano dijo que no pasaron ni 10 segundos antes de que la vida se le fuera de los ojos. Había tanta sangre que parecía como si hubieran sacrificado una ballena encubierta. Los barcos son lugares extremadamente peligrosos, especialmente con mar agitado. He trabajado en hostelería, incluso en un yate privado. Esto ocurrió en el mar Báltico. No estábamos cerca de la costa. Era muy tarde. Supongo que todos los demás ya se habían ido a dormir, pero yo no tenía mucho sueño después de un día bastante estresante. El miembro principal de la tripulación que llevaba el timón durante el turno nocturno estaba en un ángulo desde el que no podía verme. Salí a cubierta y me quedé mirando el océano. ¿Conoces esa sensación tan extraña de cuando sientes que alguien te está observando? Podría jurar que había algo justo bajo la superficie del agua, moviéndose al mismo ritmo que nosotros. No recuerdo cuánto tiempo pasó. Se sintió como muchísimo tiempo. Me quedé mirando fijamente hacia el límite de mi campo de visión, convencida de que en cualquier momento vería algo. Supongo que podrían haber sido peces o algún mamífero marino, pero la sensación no era correcta. Ojalá tuviera una conclusión más interesante que esa. Ni siquiera recuerdo haber regresado al camarote que compartía con otras 2 azafatas. A la mañana siguiente no dije nada, pero unos días después lo mencioné. A nadie le pareció gran cosa, excepto a uno de los marineros de cubierta que llevaba muchos años trabajando en el mar. Dijo que había sentido lo mismo y visto lo mismo varias veces, pero solo de noche y solo cuando estaba solo. No tengo idea de qué pensar al respecto. Pero en el fondo de mi corazón siento que no era un animal. Marino contratado. Desaparezco en esa inmensidad azul entre 6 y 8 meses al año. ¿Cosas inquietantes? No muchas, la verdad. El sonido del acero gimiendo cuando los tanques no están completamente llenos y el barco se balancea con fuerza puede ser algo perturbador. El fuego de San Telmo es bastante impresionante. El fenómeno Fata Morgana, también conocido como el holandés errante, es increíble de ver en la vida real. Después de un tiempo, lo único que realmente te asusta ahí fuera es cualquier problema que afecte directamente tu supervivencia. Todas las situaciones realmente aterradoras que he vivido han sido emergencias reales, sin exageración. ¿Incendio en la sala de control de máquinas? Soy el primero en bajar para ver si es una emergencia de verdad o un sensor defectuoso del sistema de monitoreo. Una pared de humo tóxico proveniente de equipos electrónicos en llamas y de la sala de alto voltaje. Ahí es cuando el miedo se vuelve muy real. Salida de emergencia por mal tiempo porque estamos arrastrando el ancla, escorando 30 grados, con apenas 15 metros bajo la quilla y el viento empujándonos hacia una isla. 10 cadenas de ancla no bastan.
Estamos a punto de encallar con un buque de 55.000 toneladas y unos 240 metros de eslora. El nivel de tensión es brutal. Y cuando por fin logramos levar anclas para salir de allí, perdemos de inmediato el timón y la propulsión. Perfecto. He visto embarcaciones deportivas nuevas, de millones de dólares, volcadas y flotando como corchos a 1000 millas de cualquier tierra. He visto pequeños pájaros cantores saltando sobre la superficie del mar, apenas aferrándose a la vida mientras vuelan con todas sus fuerzas intentando encontrar tierra. Algunas de las cosas más tristes que he visto son esos pájaros diminutos alejándose cada vez más mar adentro con la esperanza de encontrar algún lugar donde posarse. No sé. Estoy en un bar del puerto, con una cerveza Yuengling, y me estoy desviando del tema. Para responder de forma breve, lo más inquietante de estar ahí fuera son las profundidades sin fondo de tristeza, soledad y dolor. Llegas a lugares dentro de tu mente que las palabras nunca podrán describir con justicia.